Vamos a empezar. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos nuevamente en este segmento de Molina y Jerónimo. Molina, ¿cómo estás? Te saludo y los saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan. Muy contento de estar otro martes aquí con ustedes. Y contentos también, de que nos den la confianza de acompañarnos aquí en el estudio. En este caso, la doctora Namiko Matsumoto Benítez, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en Veracruz. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Gracias, bienvenida. Pues este tema de los derechos humanos para mucha gente es algo delicado, es algo de día a día, es algo que todavía de manera muy particular creo que no permea tan profundo como debería ser, tanto en la sociedad como en las y los servidores públicos, doctora. Pero también el hecho de vivir ahora en una emergencia sanitaria y bajo los estragos de una pandemia nos ha hecho ver también situaciones que no habíamos visto, y me gustaría empezar por ahí. Sí. El confinamiento, el tener a la gente en casa tanto tiempo, ha detonado ciertas circunstancias al interior del hogar donde las niñas, los niños, por ejemplo, deberían estar protegidas o se debería al menos salvaguardar su integridad en muchos sentidos, y no es así. ¿Qué percepción tienen de ello en la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Sí, efectivamente, desafortunadamente ha sido así, lo está documentando el observatorio de la Universidad Veracruzana, lo está haciendo también, las colectivas feministas, y sí, efectivamente han señalado que ha incrementado la violencia, particularmente en contra de las mujeres y niñas dentro del hogar. Y bueno, ahí sí que corresponde generar, políticas públicas que permitan permear en esa situación, tratando de prevenir fundamentalmente la ocurrencia de estos hechos. Ahora bien, desafortunadamente, este tipo de circunstancias a las que haces alusión no son, competencia directa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Nosotros hemos contribuido, sobre todo dándole difusión a medidas preventivas y campañas que han realizado organismos internacionales como Naciones Unidas o la propia Comisión Interamericana de Mujeres, etcétera, en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Tienen campañas muy fuertes precisamente porque se ha observado esta situación, no solo a nivel local, sino a nivel nacional, y la contribución que ha tenido la Comisión Estatal es, difundiendo todo este material, señalando cuáles son las autoridades a las que pueden acudir de manera inmediata las mujeres, niñas y niños y adolescentes que sean violentados, y por supuesto también hemos dado acompañamiento en ese sentido, porque se trata de grupos tradicionalmente vulnerables, entonces ellos requieren de una protección reforzada, y ahí, aun cuando el conocimiento del hecho mismo de violencia no sea competencia de la comisión, lo que sí estamos haciendo es que si tenemos conocimiento de un caso, damos acompañamiento a las víctimas ante las instancias competentes, particularmente para asegurarnos que efectivamente reciban atención y se sigan todos los protocolos que están establecidos para aplicarse en estos casos. Doctora, si me permite, quisiera regresarme un poco para que los quienes nos están escuchando y viendo pudiéramos determinar la Comisión Estatal de Derechos Humanos qué tipo de servicios ofrece al ciudadano. Gracias. Mira, la competencia principal que tenemos es conocer de violaciones a derechos humanos cometidas por servidores públicos, ya sea por acciones u omisiones. O sea, nosotros, es decir, la comisión no tiene competencia para conocer de asuntos entre particulares, como sería el caso que está señalando, ¿no? De la violencia dentro del seno del hogar, no. La competencia se surte de la comisión cuando un servidor público, por acción u omisión, vulnera derechos humanos. Excepcionalmente podemos conocer de casos en que el sujeto activo de esa violación, o sea, la persona que lesionó ese derecho, es un particular, pero la ley exige ciertos requisitos. Por ejemplo, que se trate de un particular que actuó a instancia de la autoridad o con la tolerancia de la autoridad, exactamente, o con la quiesencia de la autoridad. Entonces, los supuestos en que la comisión pudiera conocer de una vulneración de derechos
humanos por parte de un particular son extremadamente reducidos. La competencia natural de la comisión es por actos o omisiones de servidores públicos que vulneran derechos humanos. A veces tenemos una percepción confusa por los medios de comunicación, por la misma falta de documentación del ciudadano hacia la Comisión de Derechos Humanos. Y comentábamos fuera de micrófonos, doctores, si me permite retomar el tema para hacer esta aclaración. A veces, cuando alguien delinque, hace algún delito, se le vincula a un proceso y se dice, quedó en libertad por la violación a sus derechos humanos. ¿Qué tiene que ver ahí la comisión? ¿Es verdad esto o no es verdad? Bueno, a ver, déjame decirte, cuando un caso ya está bajo la consideración de un juez, ya sea porque el juez le dictó un auto de vinculación a proceso o el juez decide que no existen los elementos suficientes exactamente para mantenerlo privado de libertad y la medida tiene que, aunque siga sujeto a proceso una persona, la medida tiene que ser que salga en libertad o definitivamente no encuentra elementos ni siquiera para vincularlo a un proceso, pues es una decisión del juez exclusivamente. Entonces, cuando la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la ley 583, dice expresamente que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no será competente para conocer de actos jurisdiccionales. Okay. Entonces, todos aquellos actos en que haya una valoración del juez, como sería otorgarle la libertad a una persona, pues nosotros no somos, la comisión no es competente para revisar los actos del juez. Usualmente lo que pasa es que las personas alegan violaciones a sus derechos ante un juez federal, que es el competente para conocer de actos de un juez inferior o de cuando se han vulnerado los derechos humanos, y es el juez quien otorga la protección de la justicia federal y ordena pues al juez local la inmediata libertad, porque efectivamente encuentra que se han violado los derechos humanos, pero ya en sede jurisdiccional, ¿no? Nosotros, o la comisión, siempre digo nosotros, eso es un error, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos solo puede conocer de actos de naturaleza administrativa, no de actos de naturaleza jurisdiccional. Para eso está el Poder Judicial. Entonces, exactamente, para exactamente. Yo me regreso un poquito al tema del COVID y las medidas que se han tomado en algunos países, incluso aquí en algunas entidades. Hemos visto medidas muy estrictas y otras no tanto. Y yo he escuchado a algunas autoridades que no sé si se escudan o bueno, como razón dan que para no violar los derechos humanos, para no ser autoritarios, no han obligado a la gente, por ejemplo, de manera estricta o modificando quizás algún reglamento o emitiendo un comunicado oficial, al menos en los gobiernos municipales, de obligar a la gente a usar, por ejemplo, la mascarilla. He visto el caso de algunos estados en el norte del país donde ha habido incluso detenciones como falta administrativa para la gente que no la porta. Pero muchos dicen, no, para no violar derechos humanos. Entonces, ¿qué tanto sí o qué tanto no en un escenario como el que estamos viviendo? A ver, lo que pasa es que la Constitución es como muy clara, ¿no? En ese sentido. Cualquier restricción al ejercicio de un derecho, pues, debe ser no solo legal, es decir, no solo debe estar establecida en la norma de manera previa además, ¿no? Sino que también debe ser legítima. Aquí lo que se trata precisamente es de ponderar los derechos. Es cierto, eventualmente puede considerarse una restricción, pero frente a otros derechos que están en juego, la autoridad tiene que hacer una ponderación y definir qué derecho tiene que ceder frente a otro, porque si no también la propia autoridad estaría incumpliendo con una serie de deberes que tiene, como en este caso en particular, la prevención de la salud, y particularmente sería la prevención de que haya un contagio masivo. Te pongo un ejemplo, en el caso de las personas privadas de libertad, ¿no? Que tienen derecho, por supuesto, a recibir visitas de sus familias, ¿sí? Se restringió esa visita,
pero para preservar la salud, claro. ¿no? Y eventualmente evitar un brote dentro de los dentro de los centros de reinserción social. Hay personas que por su edad o por padecer ciertas enfermedades, ¿no? O comorbilidades, como le denominan los médicos, pues están en una situación vulnerable, claro. por supuesto. Entonces, eso obligó a las autoridades penitenciarias a restringir las visitas, Más ¿no? negarlo. Exacto. Es decir, estableció medidas alternativas de tal suerte que los familiares pudieran tener contacto con la persona privada de libertad, ¿sí? Pero sin ingresar, porque finalmente eso implicaba la posibilidad de contagio y muy probablemente de muchas más muertes dentro de los centros de reinserción. Como ves, hay que, digamos, ponderar si por el bien de un derecho, otro tiene que ceder frente a este, ¿no? Pensando en un espectro de protección mucho más amplio. ¿Habría razones suficientes entonces como para un poco apretar en zonas donde realmente hubiera riesgo? Bueno, al menos mira, para regresar a yo creo semáforo que la rojo. respuesta la tienes tú. Estamos a punto de volver Sí. Al confinamiento, exactamente, ¿no? Con las restricciones. exactamente a las medidas más duras que podrían haberse evitado si Así es. simplemente utilizáramos el cubreboca, utilizáramos una careta como la que tú traes, siguiéramos todas las indicaciones de higiene, etcétera. Entonces, ahí sí que se trata de preservar, digamos, la vida incluso. Tú sabes que tenemos un número de personas que han muerto por COVID, pues, bastante alto. Sí, tenemos las condiciones de población, muchas razones, sí, sobran. Sobran las razones, sobran, ¿no? sí. Porque además tenemos uno, me parece, no sé si es el segundo lugar, no estoy cierto, exacto, en La obesidad es diabetes. altísima. En muertes por COVID, Veracruz es la tercera entidad que entrega el mayor número de muertes acumuladas a nivel nacional. Doctora, ¿cuál es la relación de la Comisión de Derechos Humanos en Veracruz con estos colectivos que hay en defensa de la búsqueda de las víctimas, de las mujeres, con la violencia de género? ¿Qué relación tiene la Comisión de Derechos Humanos con estos colectivos? Pues en realidad la relación que tenemos con todos los defensores y defensoras de derechos humanos, porque al final del día las colectivas, en el caso del tema del feminismo, o los colectivos en general, por ejemplo, en el tema de desaparecidos, que me parece que son las dos cuestiones que en Veracruz, ¿no? Son, digamos, son dos de los problemas que tenemos más sentidos por la sociedad, pues finalmente se convierten en defensores, ¿no? Entonces, por supuesto que hay una relación estrecha de comunicación, de apoyo, de acompañamiento, si es necesario. Ahora mismo entiendo que va a haber algunas manifestaciones pronto por la conmemoración del 25 de noviembre, y pues ahí estaremos nosotros dando acompañamiento, pues para vigilar, por supuesto, que la autoridad respete sus derechos. Hablando de autoridad, doctora, ¿de quiénes o de qué áreas de la administración pública hay más quejas ante la comisión, o a quién emiten más recomendaciones? Hay, digamos, una generalidad marcada. Tenía yo entendido que era cuerpos policíacos o de seguridad. Mira, no venía preparada. Muy bien, muchas gracias. Pero, por ejemplo, este año la dependencia que más recomendaciones ha recibido es la Fiscalía General del Estado, 78 recomendaciones. Luego los ayuntamientos, diversos ayuntamientos, 41 recomendaciones. Luego la Secretaría de Seguridad Pública tiene 24 recomendaciones, la Secretaría de Salud 8, la Secretaría de Finanzas y Planeación 5, la Secretaría de Educación 3, y de ahí, digamos, en orden descendente, otras instancias, otras dependencias de gobierno, pero hasta ahora, digamos que en los casi 5 años que voy a cumplir ya al frente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos,
Las dependencias que regularmente se mantienen en los primeros sitios son Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía, en algún tiempo también lo fue la Secretaría de Salud y Educación. Ahora ha descendido bastante la numeralia que traíamos respecto de esas dos dependencias, pero lo que digamos ha incrementado es ayuntamientos, y los ayuntamientos, pues la mayoría de las quejas que recibimos son por un ejercicio abusivo de la fuerza por parte de las policías municipales y estos inspectores de comercio, que también luego abusan pues en el ejercicio de su función. Que lo hemos visto recientemente aquí en la capital. Doctora, si yo soy un funcionario o trabajo en alguna dependencia de distinto orden de gobierno, ya sea municipal, estatal o federal, en el caso de Veracruz hemos platicado con diferentes titulares de organismos autónomos, y hay algunos que tienen estrategias como módulos regionales, como oficinas alternativas, trámites digitales. Incluso vemos ahora que ya hay la ley faculta las direcciones de transparencia. En el caso de la comisión, ¿dónde acudo yo a manifestar mi denuncia, mi queja, a solicitar asesoría? Bueno, mira, la comisión tiene 8 delegaciones regionales y ahora tenemos un visitador itinerante para la zona norte del estado, que estamos nosotros publicando continuamente por redes, en la página, etcétera. Los días en que está en cada uno de los municipios que comprende la zona norte, Tempual, Tántima, Tampico Alto, Naranjos, Tantoyuca, etcétera. Y en el caso de las delegaciones regionales, pues está en Veracruz, en Córdoba, en Tuxpan, en Coatzacoalcos, en Acayucan, en Chicontepec, en Zongolica. Entonces, como ves, sí está cubierto todo el estado. Están las delegaciones regionales y las oficinas y la delegación étnica para atender a la población indígena, y bueno, y las oficinas centrales aquí en Jalapa, Orizaba, ¿no? Están en Pico de Orizaba número 5, en la colonia Cipe Ánimas, aunque en realidad, para serte honesta, mi teléfono ya es público. Me imagino. Entonces, es cuando hay un compromiso. Entonces, la verdad es que todo mundo tiene acceso a mi número. Regularmente me llaman y yo las canalizo o se envía inmediatamente a que se atienda el tema. Así que no hemos tenido, digamos, problemas por eso. Y por otro lado, considerando el número de solicitudes de intervención que hemos tenido este año, nosotros decidimos no suspender, o sea, la parte presencial, porque había la posibilidad. Lo que hicimos fue primero enviar a todas las personas trabajadoras de la comisión que entraran dentro de estos grupos vulnerables a trabajar desde casa. Eso fue lo primerito que hicimos. Y lo otro que decidimos es que sí debía haber atención presencial, con una jornada reducida, evidentemente, para proteger también a nuestro personal, Claro. y rotándolos de tal suerte que se expusieran lo menos posible. Tuvimos, de hecho, un caso en Coatzacoalcos, 3 casos aquí, y sí, mucha gente que se envió a casa por una medida preventiva. Por ejemplo, es que yo hoy me entero de que mi tío que visité salió positivo, ¿no? Y entonces, para evitar cualquier cosa, desde que teníamos la noticia, resguardarse a su casita. Siendo responsables. Exactamente. Entonces, eso permitió, digamos, o ha permitido hasta el día de hoy, que no haya una alta incidencia de esta situación y de que estemos atendiendo de manera presencial. Yo, por ejemplo, en lo particular, tu servidora no ha dejado de ir, y tampoco he dejado de participar, por ejemplo, en las búsquedas, porque en este momento en todo el estado hay búsquedas simultáneas en el caso de los desaparecidos, y he estado de visita en todos los penales también, con el personal de la Dirección de Asuntos Penitenciarios. Entonces, para mí es como muy importante ir personalmente, verificar que las medidas se estén implementando, que el personal realice adecuadamente su trabajo,
lo hemos hecho con todas las medidas de prevención y por fortuna hasta ahora todo ha funcionado bien. De manera correcta. El tema de los derechos humanos hoy está presente desde los programas académicos en primaria, incluso en preescolar se empiezan a ver ya ciertas nociones. Entonces, digamos, la labor hacia la sociedad pues está desde edades muy tempranas, pero doctora, en las autoridades, las y los servidores públicos, todavía es difícil en algunos sectores que entren en esta cultura de respeto por los derechos humanos, todavía es complicado. Bueno, imagínate, si no fuera así, no tendríamos la estadística que tenemos, ¿no? A pesar de foros, capacitaciones. De hecho, nosotros tenemos una capacitación permanente en la comisión que se oferta al público en general. Todos los viernes hay una capacitación en este momento en línea. Antes de la pandemia era presencial para la ciudadanía en general. Y también tenemos un programa que se llama, que es un programa de promotores ciudadanos y promotores servidores públicos. La idea de hacer el programa de formación de servidores públicos en materia de derechos humanos fue porque, honestamente, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos pues no tiene la capacidad, ¿no? No tiene el recurso humano que se requeriría para dar la capacitación a tantos servidores públicos. Entonces, lo que hicimos fue generar un programa muy serio de capacitación donde hay evaluaciones y hay una fase escrita, una fase teórica, una parte práctica, y que formamos a los promotores en cada dependencia. Por cierto, de las dependencias que más promotores ha formado ha sido la Secretaría de Seguridad Pública, para que ellos a su vez repliquen al interior de las dependencias estos contenidos. Entonces, hemos sido, digamos, exitosos en términos del número de personas que hemos logrado formar como promotores, aunque evidentemente el mayor éxito sería que esa formación se viera en la ejecución de sus funciones, en la práctica, claro, ¿no? Pues agradecer, sí, ¿no? Como es un siempre, tema muy profundo. Escuchar siempre. La intención de este espacio, doctora, amigos, siempre fue buscar que la información se diera de voz del titular, ¿no? A veces desconocemos funciones muy básicas y qué mejor que hoy tengamos la oportunidad de haber escuchado de usted estos consejos, estos datos, información que a lo mejor a veces por omisión, ¿no? O por desconocimiento o propiamente por falta de interés, uno como ciudadano no accede a la información, y son cosas que ahí están y en las que nos podemos apoyar. Entonces, valorar mucho que hoy nos acompañe, que nos haya dado estos datos. Sabes que lo más importante es como que haya claridad en la competencia de la comisión, sobre todo porque para que las personas no se hagan expectativas, ¿no? De algo que no, por ejemplo, que no podemos conocer. Hoy hay indignación porque un juez absolvió a una persona, ¿no? Y entonces piensan, no, ellos tuvieron la culpa. No es así. O sea, hay que saber primero que la Comisión Estatal de Derechos Humanos solo puede conocer de actos de naturaleza administrativa, exclusivamente acciones o omisiones de servidores públicos que vulneran derechos humanos, ¿no? Que no somos competentes para conocer de ningún delito, es decir, de actos entre particulares. Si alguien privó de la vida a otro, no es competencia, pero por supuesto que podemos apoyar a los familiares de las víctimas. Lo hacemos a través de gestiones, asesorías, acompañamientos. Hemos generado todo un sinfín de herramientas, porque al final del día tampoco hay la capacidad institucional para atender el número tan increíble de quejas que hay, y en ocasiones lo que desea la persona es simple y llanamente y que se solucione su problema, y a veces lo puedes hacer mediante una gestión o mediante una asesoría. Entonces hay que buscar mecanismos que te permitan dar atención. Claro, eso no sería posible en casos de violaciones graves a derechos humanos. Definitivamente, en esos casos,
es de obligado abrir una queja y emitir una recomendación. Pero hay otros casos, te digo, que se pueden encauzar a través de otro tipo de atenciones y que finalmente la presunta víctima en ese momento lo que quiere es que se le resuelva, ¿no? Por ejemplo, una atención médica, ¿no? No, me negaron la atención. En lo que se pone la queja, se hace toda la investigación, muy probablemente el tema de salud ya genera otras consecuencias. Entonces, hay a ver una gestión rápidamente para que se le brinde la atención. Y fíjate que luego las autoridades, hay que decirlo también, son receptivas a ese tipo de cosas, ¿no? Y se logran solucionar rápidamente cuestiones que de otra forma... Es decir, sí funciona, te están hablando de derechos humanos. No, okay. La voluntad, ¿no? Yo creo que tiene que ver con el compromiso. Digo, no ocurre con todas las autoridades, pero por fortuna ocurre con un gran número de autoridades. La prueba está que, mira, por ejemplo, nosotros este año tenemos 1,070 gestorías. Cuando ya hace parte de la estadística es porque a la persona se le solucionó el problema que presentaba. Son resoluciones favorables. Sí, claro, por supuesto. Entonces, imagínate, si esas 1,070 gestorías se las sumáramos a las casi 7,000 quejas que tenemos en proceso de integrar y la persona además sin la respuesta institucional que requiere. Entonces, digo, también se trata de encontrar otro tipo de mecanismos dentro de la legalidad, ¿no? Dentro del marco de la legalidad que te permitan ofrecer una solución inmediata, ¿sí? Y que la autoridad ha comprendido también que enfrentarse ya a una recomendación, ¿no? No es tan grato, pues. No, pues tiene sus implicaciones. Claro, que tiene sus implicaciones, particularmente cuando las aceptan, porque si bien es cierto que no son vinculantes por sí mismas, una vez que la autoridad ha aceptado una recomendación, está manifestando que se obliga a cumplir con los puntos recomendatorios. Hubo una omisión, claro, por supuesto. ¿no? Pero aparte destacar este lado humanista donde, si no me compete a mí, pues sí te hago la gestoría y sí intervengo para llevarte a la instancia correspondiente. Entonces eso también hay que reconocerlo y que la ciudadanía lo sepa. Fue lo que decíamos, voluntad y compromiso, ¿no? Sí. De eso se trata. Felicidades, la verdad, por lo que están haciendo. Pues no solo usted, todo el equipo de la comisión, al menos aquí a nivel estatal. Nos parece que el tema a nivel nacional también tiene por ahí sus matices, ¿no? Pero al menos a nivel estatal, pues ahí tenemos, ¿no? La muestra, y nos lo acaba de decir la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Namiko Matsumoto Benítez. Muchas gracias. Al contrario, muy agradecida, gracias, de verdad. Un saludo para todos quienes los miran, los siguen, los ven, Gracias. los escuchan. Gracias. Gracias, Molina. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.